sesiones previas o semestres previos y conocen exactamente las estructuras, no solamente histológicas, sino la parte fisiológica, porque esos semestres se llevan previos y lo que básicamente se refuerza es la técnica quirúrgica o el tipo de cirugías que se pueden realizar en nuestra rama, ¿no? Entonces, ¿se ve bien la pantalla? A ver, vamos a presentarlo. Entonces decíamos que para este tópico que nos toca desarrollar, eh, tenemos que considerar que esta es una cirugía de alta complejidad, como la cardíaco la vascular, y que requiere manejar los principios anatómicos más importantes de estas estructuras, ¿no? Sabemos también que un equipo de cirugía cardíaca torácico-vascular se tienen que considerar todas las etapas previas, ¿no? Saber exactamente cómo está la condición estructural anatómica del paciente, qué es lo que se va a corregir, qué es lo que probablemente se va a retirar, qué tipo de lesiones somos las que vamos a finalmente tratar, ¿no? Y cómo podría tener o qué complicaciones podrían darse después de este tipo de conductas quirúrgicas. El equipo quirúrgico cardíaco, torácico, vascular siempre va a depender de un grupo de profesionales. En este caso, para cirugía cardíaca pulmonar, sobre todo para la cardíaca, necesitamos no solamente el acto quirúrgico, sino tener también profesionales capacitados, especialistas en la parte de cuidados recuperativos postquirúrgicos, ¿no? Entonces, eso es importante. Por otro lado, saber que en una cirugía pulmonar o cardíaca, la monitorización es importante y también invadir al paciente. ¿Qué quiere decir? Colocar catéteres venosos centrales, catéter Swan-Ganz, línea arterial, ¿no? O algunos monitores como el CardioQ, ¿no? O las ecografías transesofágicas para valorar cómo están los flujos entre cavidades cardíacas, ¿no? O ver cómo están las estructuras valvulares. En la parte pulmonar tenemos que tener en sí la presencia de un profesional anestesiólogo especialista en cirugía torácica o pulmonar o cardíaca, porque se tienen que manejar tubos de doble lumen al momento de intubar al paciente, no es como una cirugía cualquiera otra, sino que se tiene que manejar acá tubos de doble lumen para hacer el manejo de la parte pulmonar derecha o izquierda, ¿no? Entonces, ya, dado de que durante el acto quirúrgico, al momento de resecar arterias, nervios o venas o bronquios, pedimos al anestesiólogo que ya sea nos infle o nos desinfle, ¿no? O sea, la parte de las estructuras pulmonares. Entonces, eso también tomarlo muy en cuenta. Entonces, en la parte cardíaca no solamente está el cirujano, el primer ayudante, el segundo ayudante, sino también tenemos los instrumentistas y sobre todo el manejo de la perfusión que se da por los perfusionistas. En su mayoría son enfermeras las perfusionistas, pero también en Brasil, en otros países vemos que hay otro tipo de profesionales que manejan la perfusión, ¿no? Pueden ser también médicos, ¿no? O algunos tecnólogos que van a atender básicamente la necesidad de lo que sería la cirugía cardíaca para utilizar la bomba de circulación extracorpórea. Entonces, esto es importante saberlo. Muy bien, por otro lado, tenemos que tener en todo este tipo de cirugías siempre los monitores hasta de 5 parámetros como mínimo, ¿no? Para monitorizar inclusive las presiones alveolo-capilares, que son las presiones en cuña pulmonar, ¿no? Sobre todo en cirugía cardíaca congénita. Entonces, con esto podemos dar una introducción a lo que sería la parte de las estructuras anatómicas que tenemos que recordar, porque ustedes ya llevan anatomía, lo que queda es básicamente recordar. Entonces, los planos a tomar en cuenta son siempre importantes en cualquier acto quirúrgico.
ya sea en nuestra rama u otra. Sin embargo, en la parte torácica, tenemos que ver en los planos anteriores que vamos a ver, por ejemplo, los espacios intercostales, desde el segundo hasta el séptimo, octavo, inclusive noveno espacio intercostal, nos sirven como parámetros anatómicos, ¿no? La línea medio clavicular, que está en la parte anterior, la línea medio escapular, que es en la parte posterior. A nivel de lo que sería la punta de la escápula, podemos ver el octavo espacio intercostal, el noveno espacio intercostal. A nivel del cuarto espacio intercostal anterior, se ve que se bifurca la carina, la tráquea pasa a ser carina, ¿no? Y luego a dar inicio al tronco bronquial derecho y el tronco bronquial izquierdo. De parte lateral, con una angulación de 30 grados y con las manos o brazos levantados por detrás de la cabeza, encima de la cabeza, nos permite separar los espacios intercostales para los drenajes torácicos. Los drenajes torácicos se realizan en el cuarto, quinto hasta sexto espacio intercostal y en la línea media axilar para, obviamente, drenar cualquier líquido y secreción, ¿no? Entonces, en el caso que lo requiera, ¿no? Entonces, un cuarto, un quinto espacio intercostal al principio son importantes. Ya cuando ustedes tienen un poco más de expertise, podrían utilizar el segundo espacio intercostal para en la línea medio clavicular para drenar neumotórax, ¿no? Que serían lo más usual en neonatos, por ejemplo, ¿no? Nosotros en neonátitos, donde drenamos el neumotórax es acá, en este segundo espacio intercostal, ¿no? Obviamente no se hace más arriba en el primer espacio por posibilidad de dañar, ¿no? La arteria subclavia derecha o izquierda, dependiendo de dónde hagamos el drenaje. La parte posterior les decía que está la línea media escapular y justo por debajo de la línea media escapular está el octavo espacio, el intercostal, ¿no? Entonces acá, en el octavo espacio intercostal, vamos a tener y hasta el noveno espacio intercostal, en la línea media escapular, tenemos un espacio adecuado para hacer una punción y una toracocentesis, ya sea evacuatoria o diagnóstica, ¿no? Eso por lo general es espacio que utilizan los neumólogos para que hagan el drenaje de pacientes con cáncer, con problemas reumáticos. Nosotros de igual manera. Pero cuando drenamos ya saben que es más lateral, ¿no? O a veces cuando el parénquima está muy adherido, con muchas adherencias, necesitamos utilizar más bien un marcaje ecográfico, ¿no? Eso es lo que utilizamos. También considerar de que la caja torácica no solamente es una estructura que es de parrilla costal, es una estructura articulable y móvil, ¿no? Donde vemos que la parte anterior, aledaña a lo que sería el hueso esternón, tiene estructuras cartilaginosas, ¿no? Esas son las que sirven de soporte o conectividad a la parrilla costal, que en la parte lateral y posterior sería más hueso, ¿no? Que en la parte anterior, que sería cartilaginoso. Cuando hay defectos como el pectum excavatum, pectum carinatum, lo que tratamos es precisamente esta parte anterior, ¿no? Podemos remodelar el cartílago, o levantar o bajar más el esternón. Si se trata de un caso de un pectum excavatum o un pectum carinatum, ¿no? O existen también las paraexostosis, ¿no? Exostosis paraesternal derecha o izquierda, donde la protrusión puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces ya no se llama carinatum ni excavatum, sino es una exostosis paraesternal. De igual manera, considerar que el músculo diafragmático es bastante móvil, divide bien y articula también lo que son las ubicaciones anatómicas entre lo que es la parte intratorácica y la abdominal. También podemos mencionar que a nivel de los músculos intercostales tenemos prácticamente los externos, medios e internos, ¿no? Al momento de aperturar la caja torácica, tenemos que pasar a atravesar estos músculos intercostales y hacer la incisión con el electrocauterio por encima del ángulo costal para que no haya un sangrado ni nada. Ya, entonces, eso es lo que tenemos que tener como características previas, ¿no? Sabemos que los pulmones tienen cisuras, cisura mayor, cisura horizontal, ¿no? El pulmón izquierdo también tiene dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Entonces,
Tener en cuenta que las cisuras horizontales por lo general podrían darse una proyección a nivel del sexto espacio intercostal, ¿no? Y la cisura oblicua en el lado izquierdo podría pasar por el sexto espacio intercostal también. Entonces hay que tener en cuenta algunos parámetros de este tipo. Es frecuente que las cisuras sean incompletas, efectivamente. Por lo general, la mayoría de las cisuras están incompletas. Entonces, en el acto quirúrgico, para determinar o dividir o diseccionar bien la zona donde está la lesión, ya cavidad o el tumor o el quiste, dependiendo, tenemos que diferenciar bien y cisurar, tratar de completar las cisuras. Ese es un tema que es necesario saber, porque las cisuras son espacios anatómicos que a nosotros los cirujanos de la especialidad nos permiten llegar hasta los vasos arteriales y venosos y de acuerdo a eso aledañamente los bronquios o bronquiolos para poder prácticamente continuar las intervenciones, ¿no? Entonces, además de las cisuras, podemos tener también en la parte mediastinal las impresiones pulmonares. Las impresiones pulmonares en el lado izquierdo vamos a tener la aorta, los troncos supraórticos y en el lado derecho vamos a tener la vena ácigos con las intercostales y la vena cava inferior, como lo vamos a ver posteriormente. Es importante a nosotros dentro de la especialidad que nos ayuda a considerar estas estructuras, ya sea bronquiales o segmentarias, ¿no? O lobulares, eh, los componentes de ayuda al diagnóstico. Sobre todo en cirugía cardíaca congénita, nos va a ayudar mucho las imágenes en 3D, o ya sea de una arteriografía, una flebografía o una angiotomografía, e inclusive resonancias o pruebas de medicina nuclear, como son las pruebas de ventilación-perfusión, nos van a ayudar a determinar qué tipo de segmentos y cuáles son los segmentos con mayor oxigenación, ¿no? O con menor oxigenación o mayor irrigación. Y de acuerdo a eso, podemos proceder a hacer una resección, ya sea una lobectomía, una neumonectomía, etcétera. ¿Mm? Entonces, anatómicamente, cuando vemos la parte pulmonar, claro, podríamos considerar algunos aspectos, pero en el intraoperatorio es un tanto diferente a lo que se ven en imágenes, ¿no? Entonces, la importancia de las cisuras, como volvemos a repetir, es que nos permiten los accesos hacia lo que son las zonas arteriales venosas, ¿no? A los vasos pulmonares. Esta es una diapositiva que la tienen que tomar siempre en cuenta en esta clase, porque acá tenemos que recordar, como así de memoria, recordar y saber qué segmentos existen en el lado pulmonar derecho y en el lado izquierdo, para cuando ustedes vean una tomografía o una placa radiográfica, podrían identificar en qué segmento pulmonar está el daño o la lesión, ¿no? Porque ustedes van a tener pacientes respiratorios que puedan tener hemoptisis, que puedan tener tos con algunas lesiones o broncorrea, ¿no? Por ejemplo. Y a ese nivel ustedes necesitan valorar una tomografía y saber cuál podría ser la lesión que le está causando esa hemoptisis o esa broncorrea, etcétera, ¿no? En el pulmón derecho tenemos 10 segmentos, como vemos acá. El lóbulo superior se divide en 3 segmentos. El lóbulo apical, el lóbulo posterior, es el 2, y el lóbulo anterior, que es el 3. Entonces tenemos 3 segmentos. A nivel del lóbulo medio, tenemos el segmento lateral y el segmento medial. El lateral, que es el 4, y el medial, que es el 5. En el lóbulo inferior, tenemos el superior del inferior, que es el 6. Tenemos el basal medial, el basal lateral y el basal posterior. Ahí está el 7, 8, 9, 10. En cambio, en el lado izquierdo se van a perder 2 segmentos. El 1 con el 2 se ubican, se juntan y se forma y se denominan ápico posterior, ¿no? Entonces, el 1 con el 2 se denomina segmento ápico posterior. Continúa el anterior, que sigue siendo el 3, ¿no? Luego vendrá el superior de la língula,
que es el 4, porque ya no tenemos lóbulo medio, pero sí tenemos língula. Y uno de los segmentos, este será el superior de la língula, el otro será el inferior de la língula, ¿no? Y en la parte inferior, como en el lado derecho, tenemos un superior del inferior, que es el 6, en ambos lados. Eh, el basal anteromedial, el basal lateral, y el basal posterior. Entonces ahí tenemos a quién le faltaría estar, al 7. En el lóbulo inferior del izquierdo no está el segmento 7. Solo está el superior del inferior, el basal anteromedial, el basal lateral y el basal posterior. Entonces, recordar eso, ¿no? 10 segmentos en el lado derecho y serían 8 segmentos en el lado izquierdo, ¿no? Bien. Eso nos va a permitir diferenciar en qué parte estaría cada segmento, ¿no? Entonces, esto es solamente algunas imágenes de los atlas, ¿no? Que te dicen, bueno, esta es una vista posterior, una anterior, y ahí donde están las cisuras para las diferentes segmentaciones, ¿no? Una vista lateral, una medial, la 4 y la 5, la anterior, la apical, la 1, la 2 y la 3 anterior y la 2 posterior, ¿no? Las impresiones a nivel de lo que serían las estructuras mediastinales a nivel del pulmón. Aquí está la impresión del arco aórtico, troncos supraórticos, está la vena ácigos, la vena cava superior y obviamente unas estructuras que podemos diferenciar en este caso: broncoarteria-vena, bronquioarteria-vena y arteria bronquiovena a nivel del lado izquierdo, ¿no? Como lo vamos a ver, es un mnemotecnia que tienen que recordar. Esta imagen es importante porque permite diferenciar claramente dónde podrían estar cada uno de los segmentos, ¿no? Entonces, si vemos estas tomografías, y van a ver siempre en su práctica las imágenes tomográficas. Las imágenes tomográficas se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. O sea, si leyéramos esta placa tomográfica, la leeríamos de arriba, en este sentido, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cómo podemos diferenciar los segmentos? En la parte superior o los ápices, los lóbulos superiores, vemos acá esta estructura negra que es la tráquea. Está al medio, tráquea, y acá ya está la carina. Todos los segmentos que estén por debajo de la carina se corresponden a los lóbulos inferiores. Y todo, o sea, quiere decir que de aquí para abajo, todos son segmentos inferiores. Y todo lo que es para arriba serían los segmentos superiores. Entonces, a nivel de lo que sería la parte superior, vemos la tráquea a los lados, aquí está la aorta, el 3 que es anterior, el 2 que es posterior y el 1 que es apical. El 1, apical, luego viene el 3 que es anterior y el 2 que es posterior. Es el segmento 1, 2 y 3 del lóbulo superior derecho. En el lado izquierdo, ya dijimos que el apical y posterior se juntan y entonces corresponde al S1 y el S2. Y el S3 es anterior, sigue siendo anterior. En cambio, por debajo de la carina, aquí tenemos bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Tenemos al segmento 6, S6, S6. Este es un parámetro bien importante porque acá podemos prácticamente tener accidentes al momento de la disección. Entonces es necesario identificar bien el segmento 6 y la localización de la lesión. En la parte inferior, ¿no? Donde vemos acá el corazón, el pericardio, que aparentemente está normal, no tiene derrames, ¿no? Podemos ver ya la localización de los segmentos basales. En el lado derecho, la forma de revisar va a ser en sentido antihorario. Este de aquí, que es más medial, es el segmento 7, el 8, el 9 y el 10. Se basa en sentido antihorario. 7, 8, 9, 10 en sentido antihorario. En cambio, en el lado izquierdo es en sentido horario.
Ya no está el segmento 7, pero está el 8, el 9 y el 10, sentido horario. 8, 9 y 10, ¿ya? Es acordarse bien de esta segmentación. Damos un minutito para que puedan revisar. Muy bien, acá alguna pregunta de esta imagen. Quisiéramos de alguno de ustedes. ¿Alguna duda de esta segmentación? Porque eso es lo que van a ver prácticamente todo el tiempo en las tomografías pulmonares de los pacientes. Hay que saber que por debajo de la bifurcación de la carina están los segmentos 6. En las partes superiores está el S1, el S2 y el S3, en ambos lados. Solo que en el lado izquierdo se une el S1 con el S2, ¿no? Al pico posterior. Perfecto, entonces hasta acá recordar bien esta imagen, ¿no? Luego esto ya es más de atlas, no son tan evidentes al momento de la parte quirúrgica, pero como parámetros anatómicos nos sirve, ¿no? Vista anterior, vista lateral, posterior. Cada segmento pulmonar tiene su propio bronquio segmentario, ¿no? Con áreas de parénquimas y sus correspondientes ramas arteriales. Entonces, un segmento pulmonar, entonces tendrá su propia arteria segmentaria y su propia arteria parenquimal, que corresponde al segmento. Tenemos que también señalar que la estructura fundamental o funcional de una cirugía pulmonar es el segmento, ¿no? Existen subsegmentos, ¿no? Pero existen anatómicamente los segmentos son los que nos van a guiar básicamente para hacer las segmentectomías, lobectomías, bilobectomías, neumonectomías, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, las venas pulmonares y las arterias pulmonares nos van a servir como parámetros, sobre todo las arterias, hacia qué bronquio vamos, hacia qué segmento vamos al momento de disecar la estructura anatómica. Existen también segmentos broncopulmonales, tabiques del tejido conectivo que se continúan a la pleura visceral, que a veces permiten o obstruyen la visibilidad. Muchas veces tenemos que liberar o disecar. ¿Qué quiere decir? Que para hacer una lobectomía o una neumonectomía o una segmentectomía, tenemos que liberar primeramente las cisuras. Tenemos que liberar las cisuras. Entonces, la unidad quirúrgica pulmonar, decíamos, es el segmento pulmonar. Y si se dividieran así los segmentos, bueno, sería más fácil hacer una operación, pero en realidad no es así pulmonarmente. Entonces, aquí vemos que en realidad las venas y las arterias se entrecruzan, como ven acá, estas estructuras rojas con los azules se entrecruzan y también pasan nervios correspondientes a cada segmento. Ahí vemos cómo se pueden cruzar arterias, venas, bronquios y tenemos que realizar las disecciones y sobre todo las ligaduras, ¿no? Cuando hacemos ligaduras entre arterias, siempre las que están cercanas a los troncos, vamos a tener que ligar con una doble ligadura. Entonces, doble ligadura proximal y una ligadura distal, ¿no? Entonces, si quisiéramos sacar, por ejemplo, este segmento, tendríamos que ligar doble sutura a este nivel, una simple acá y cortar. Y lo mismo en la vena, doble ligadura proximal y una distal. Entonces es importante la técnica que vayamos a emplear al momento de hacer las cirugías, ¿no? Tenemos que recordar la parte anatómica, no solamente la parte vascular, sino traqueal y de los bronquios, ¿no? Ahora más que nunca, porque vemos con la secuela COVID, hay muchas lesiones de fístulas traqueoesofágicas o estenosis traqueales, ¿no? Por secuela de COVID, por haber tenido bastante prolongada la intubación en las salas de UCI,
Estos pacientes necesitan una cirugía de una anastomosis, retirando la estenosis traqueal, una anastomosis entre tráquea y tráquea. Entonces es importante esto, ¿no? Entonces saber que la tráquea tiene hasta 22 anillos traqueales. Hemos llegado a realizar cirugías retirando inclusive hasta 12 anillos traqueales y haciendo anastomosis terminales para resecar la estenosis o la fístula traqueosofágica. Entonces vemos que la tráquea se va a bifurcar a nivel de la cuarta vértebra, como hemos visto, y eh, la estructura anatómica derecha del bronquio principal derecho es más grueso, más verticalizado. En cambio, el bronquio tronco izquierdo es más horizontalizado y más largo y más delgado. Entonces, la presencia a veces de cuerpos extraños, sobre todo en niños, ¿no? En la tráquea o en los bronquios, va sobre todo a llegar, en la mayoría de los casos, hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el bronquio tronco derecho o al bronquio principal derecho. Entonces, también en la especialidad manejamos la fibrobroncoscopía para identificar lesiones y a veces extraer también cuerpos extraños, al menos cuando, si en algún momento alguno de ustedes se hace cirujano cardíaco, torácico, pediátrico, por ejemplo, en los institutos del niño o del INCOR también, se maneja bastante la vía bronquial, no solamente desde trasplantes, sino hasta el retiro de lesiones focalizadas y cáncer. Claro que existe también una subespecialidad que es la cirugía torácica oncológica, actualmente que se realiza en el INEM, pero bueno, en realidad en el mundo existen varios centros, ¿no? En Perú es uno de los países pocos donde se hace, la especialidad se llama cirugía torácica cardiovascular. También en la mayoría de países de fuera, cada rama es distinta, ¿no? Puede ser cirujano cardíaco, cirujano torácico, cirujano vascular. Eso ya depende de la realidad de cada país. Pero en realidad, en cuanto a especialización, claro que es mucho más específico y mucho más meticuloso el trabajo de una subespecialidad, ¿no? Muy bien, entonces a ese nivel vamos a ver también que el istmo de la tiroides a nivel cervical descansa en el segundo anillo traqueal, así como hemos visto que la carina se bifurca a nivel del cuarto anillo, en el segundo anillo está el istmo de la tráquea y los lóbulos tiroideos en los lados de la tráquea comparten una irrigación con la arteria tiroidea inferior. Otro de las estructuras anatómicas que nos importa en este aspecto quirúrgico es el nervio laringio recurrente derecho y el nervio laringio recurrente izquierdo. Porque cuando nos llevamos por algún accidente o alguna zona que está muy adherida o tiene una complicación anatómica, podríamos generar obviamente la voz bitonal, que el paciente no pueda conversar adecuadamente, ¿no? O tenga ronquera al hablar cuando se ha lesionado el nervio laringio recurrente, ya sea derecho o el izquierdo. Otra estructura anatómica importante es la vena innominada. Acuérdense que la vena innominada está por delante, aquí, de la parte precardíaca, prepericárdica, pero conecta y también une el drenaje del sistema venoso, el miembro superior izquierdo y la cabeza, el hemilado izquierdo, junto a lo que sería la vena cava inferior, ¿no? Hasta del lado derecho, ¿no? Llega a la subclavia, ¿no? Hasta ingresar a la cava superior, la vena cava superior. Entonces, la vena cava superior ingresará hacia la aurícula derecha, luego el ventrículo derecho, llega a la pulmonar y se bifurca hacia el lado derecho e izquierdo. Entonces, la irrigación sanguínea traqueal es tenue y depende de su porción superior de las ramas traqueales y esofágicas. De igual manera, algunas arterias intercostales podrían dar también irrigación hacia esta zona, ¿no? Y de las ramas de la tercera intercostal derecha podrían también dar una irrigación hacia la parte inferior de la tráquea. Algunas veces una rama de la arteria aorta o la arteria innominada podría irrigar también la tráquea, ¿no? O las arterias bronquiales también. Entonces,
es importante saber que las arterias que van a irrigar a la tráquea también pueden ser algunas colaterales. Por eso es importante evitar la disección circunferencial alrededor de la tráquea. De preferencia ser paralela o paramétrica en relación al lado derecho e izquierdo de la tráquea. Otro de los componentes o los estudios que nos van a ayudar mucho a identificar las estructuras anatómicas, sobre todo en cirugía cardíaca, pediátrica o congénita, son las angiotomografías, las flebografías, arteriografías, ¿no? Las angiotomografías con reconstrucción en 3D nos pueden identificar si hay un drenaje venoso anómalo. Acuérdense que cuando retorna la sangre hacia el atrio izquierdo, lo hace por las venas pulmonares superiores e inferiores, derechas e izquierdas, ¿no? Son 4 venas pulmonares que llegan al atrio izquierdo. Entonces, el hecho de que no haga un drenaje adecuado se llama un drenaje venoso anómalo, que es una patología congénita, y eso lo podemos determinar con una angiotomografía, como vemos en este caso, con reconstrucción, ¿no? Y yéndonos a la parte más estructural, vemos que la tráquea se va a dividir en bronquio derecho, bronquio izquierdo. El bronquio derecho a su vez se va a dividir en un bronquio lobar superior que va a llegar a dar origen a bronquios del lóbulo superior, el 1, el 2 y el 3. El bronquio intermedio dará origen al 4 y al 5, que es el lateral y el medial. El tronco de los basales, que luego va a dar origen al 7, al 8, al 9 y al 10. Y en el lado izquierdo, de igual manera, el bronquio lobar superior izquierdo, que dará origen al 1 y 2, que es el ápico posterior, y el anterior, que es el 3. Y luego en la língula al 4 y el 5, ¿no? Y luego el tronco de los basales, que es el bronquio lobar inferior, ¿no? Que luego dará origen en un sentido horario al 8, al 9 y al 10, que son los bronquios, ¿no? Eso para tener en cuenta, ¿no? El bronquio principal derecho mide 1.2 a 1.6 centímetros de diámetro y el izquierdo de 1 a 1.4 centímetros. El área combinada entre el bronquio derecho y el izquierdo va a ser más grueso que la tráquea, obviamente, ¿no? Pero el que tiene más posibilidades de lesión o presencia de cuerpos extraños es el bronquio principal derecho, por ser más grueso, por ser más verticalizado y por ser más corto, ¿no? El bronquio principal derecho será probablemente el más afectado con la presencia de cuerpos extraños, ¿no? Y bueno, y luego de ello, lo que más nos interesa es identificar las segmentaciones y las cisuras para poder llegar hasta los lóbulos correspondientes, ¿no? Luego vendrá el bronquio del tallo basal, así se llama, que da origen a los segmentos inferiores bronquiales, ¿no? Al igual que en el lado derecho e izquierdo. Ya vemos cuáles son los bronquios que corresponden, ¿no? De acuerdo a su denominación, como vemos en las arterias, segmentos desde el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 en el derecho y el 8, 9 y 10 en el izquierdo. Ya sabemos que en el lado izquierdo no está el 7, ¿no? En la parte basal. El bronquio principal izquierdo, el bronquio lobar superior izquierdo, va a dar origen a la ápico posterior, que es el S1 y el 3, que es anterior, y va a utilizar otro bronquio para llevar rama hacia lo que sería la apical y el posterior, para ver el tema de la língula, ¿no? El bronquio de la língula, a su vez, origina dos bronquios, el superior el 4 y el inferior el 5, ¿no? Entonces, prácticamente correlaciona los segmentos que nosotros hemos estado conversando. Entonces, cada arteria también llegará hasta cada segmento y en cambio las venas muchas veces pueden drenar de 2 o 3 segmentos para llegar finalmente hasta lo que son las venas pulmonares superiores e inferiores, ya sean derecha o izquierda, ¿no? Entonces, hay algunas remarcaciones que cuando les pasemos las diapositivas las tienen que revisar, porque obviamente ahí vemos de que hay estructuras, zonas donde hay que tener mucho cuidado al momento de la disección, porque si por estar separando una arteria, pues lesionar una vena o al revés, ¿no? Eso es importante saberlo. Aquí están los bronquios traqueales. De estas estructuras estábamos hablando, tener ya en la cabeza cuando se realizan estos actos quirúrgicos, cómo está la distribución anatómica, tanto de las arterias pulmonares, las arterias bronquiales y también los bronquios segmentarios, ¿no? Si fuera de esta manera cómo se disecan,
podría ser fácil de hacer una cirugía pulmonar, pero lamentablemente las estructuras no se presentan así, ¿no? Esto se ve en los atlas, pero en una estructura netamente anatómica intraoperatoria, tenemos que dividir estas fisuras para poder identificar prácticamente las arterias y las venas. Como acá, ¿no? En el lado izquierdo, vemos cómo se cruzan el drenaje venoso, lo que son todos los colectores para la vena superior y la arteria pulmonar. Entonces, cuando haces alguna individualización acá, podrías lesionar entre la arteria y la vena y tener complicaciones de sangrado intraoperatorio, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Entonces es importante, mientras más tiempo de práctica y más habilidad quirúrgica y más, inclusive, accidentes se hayan dado, uno puede tener mayor posibilidad de enfrentar una lesión. Porque acuérdense que es una caja bastante profunda y se tiene que controlar, porque un sangrado a nivel de arteria pulmonar o venas pulmonares, en cuestión de minutos el paciente se te puede ir, ¿no? Eso sí, inmediatamente tenemos que parar los sangrados si se dieran a estos niveles. Igual aquí en esta zona, ¿no? Cuando vemos un lóbulo y la vascularización arterial y venosa, ¿no? No solamente tener cuidado entre el entrecruzamiento que hay entre la arteria y la vena, sino también el bronquio, ¿no? Lo mismo acá, si quisiéramos separar este segmento, tendríamos que hacer una doble ligadura a este nivel, que es proximal, y una ligadura distal. Lo mismo acá, doble ligadura proximal y una ligadura distal. Así sucesivamente. También vemos ahí las huellas o las impresiones a nivel de la parte mediastinal o de la cara mediastinal de los pulmones, ¿no? Aquí está la huella del arco aórtico, los troncos supraórticos, el ventrículo derecho e izquierdo, la vena ácigos en la derecha y la cava superior, ¿no? El atrio derecho. Y en el lado derecho ya saben que está el bronquio arteria vena y en el lado izquierdo arteria vena bronquio, de arriba hacia abajo, ¿no? Ahí está, el lado derecho. Tener cuidado acá el laringio recurrente que está en la parte anterior, en el lado izquierdo también, pero el ilio derecho recordar, ¿no? Que tiene de arriba hacia abajo está el bronquio, luego la arteria y luego la vena. En el lado izquierdo está la arteria, el bronquio y la vena, al revés, ¿no? Muy bien, lo que cambia es la parte superior. Y acá las impresiones con cada una de las segmentaciones y también las estructuras anatómicas. Acá vemos la vena ácigos que drena hacia la cava superior y hay que tener mucho cuidado en que no se lesionen las intercostales al momento del drenaje, ¿no? Entonces, por eso que todos los drenajes también que colocamos en la parte pleural los realizamos por la parte superior de la costilla, nunca por debajo de la parte de la costilla y en la parte inferior, porque podemos lesionar el paquete vasculonervioso, ¿no? Y tener también importante en mente lo que sería la irrigación y la inervación del nervio frénico, ¿no? Acá vemos cómo podemos separar esas estructuras del esófago, la aorta, las venas pulmonares, derecha e izquierda, superiores e inferiores, el tronco bronco izquierdo, bronquio derecho, la carina acá detrás, la aorta, dando ahí nomás una vuelta, la parte de los arcos, el tronco brachiocefálico, la subclavia izquierda, y luego la innominada, de igual manera del lado derecho, y llega a la cava inferior, a la cava superior, perdón. Entonces, tener en cuenta estos parámetros. Acá está el istmo, el diafragmático, ¿no? Y acá también el ingreso de la vena cava inferior. Vena cava inferior, arriba vena cava superior. Estas estructuras básicamente las recordamos para el momento de hacer resecciones o trasplantes pulmonares o cardíacos, ¿no? Más de lo mismo, solo que con la atingencia que el nervio frénico está a este nivel, y si se hace una apertura en algún momento del saco pericárdico es por delante del nervio frénico para evitar sangrados. El saco pericárdico y el nervio frénico. Aquí vemos una estructura, un C, que es la zona membranosa de la tráquea, la zona cartilaginosa anterior, y aquí está el esófago. A este nivel se pueden producir las fístulas traqueoesofágicas luego de una intubación prolongada.
Entonces tenemos que tener el parámetro de la vista anterior, la vista posterior. Luego viene el sistema arterial, que también, como estas imágenes se las dejamos, en resumen, pueden ir leyendo algunas descripciones que estamos haciendo en resumen acá, pero mencionar que en el lado derecho, para el pulmón derecho, tenemos una de las arterias principales, el tronco basal común, o basal común del segmento del lóbulo inferior, el tronco de los basales. Ocurre en el bronquio, ocurre en arterias. Y los segmentos, el tronco anterior, arteria ascendente posterior, arteria lobar media, se pueden ir dando acá para cada segmento, ¿no? Entonces acá tengo un resumen de todo lo que es lado derecho e izquierdo, para que ustedes puedan recordar. Aquí. Esto, ¿no? Prácticamente esta imagen es la que tienen que ustedes recordar, al igual que la tomográfica, para saber cuál es la segmentación arterial y hacia dónde va la vascularización. Bueno, cada atlas también puede describir, si ustedes, en la parte anatómica siempre es importante tener imágenes en la cabeza, ¿no? Y saber de dónde y a dónde van al momento de hacer las resecciones, porque eso es lo que luego en el intraoperatorio se tiene que recordar, ¿no? Más de las mismas estructuras que habíamos hablado al momento de hacer el implante o los trasplantes cardíacos o pulmonares, ¿no? Muy bien, entonces acá, como estábamos mencionando, tener la diferenciación clara entre lo que es la arteria, la vena, el bronquio, el entrecruzamiento al momento de hacer las resecciones, ¿no? En la parte venosa va a pasar lo mismo, ¿no? Las venas pulmonares al final igual recogen de cada una de las estructuras segmentarias para finalmente terminar en la vena pulmonar superior derecha y en la vena pulmonar inferior derecha, ¿no? Ahora también una vena basal común, un tronco venoso basal derecho e izquierdo. Entonces acá las venas pulmonares izquierdas drenarán de todo el lóbulo superior derecho en la vena pulmonar superior izquierda y del lóbulo inferior en la vena pulmonar inferior izquierda, ¿no? Y todas estas llegando al atrio izquierdo. Eso está bastante claro y prácticamente es solo cotejar, al menos en el lado izquierdo, porque en el lado derecho lo que hay que tener en cuenta es el bronquio y la arteria intermedia, ¿no? Las arterias y venas bronquiales efectivamente existen algunas ramas que van a generar una circulación especial para completar la nutrición de los tejidos diversos a este nivel y pueden ser bastante sangrantes, pueden venir de la subclavia, puede venir de la misma aorta, algunas ramas bronquiales y de algunas intercostales. Por eso que las arterias bronquiales o bronquiolares podrían ser también bastante sangrantes. Entonces, tener mucho cuidado al momento de hacer las ligaduras y la hemostasia de las arterias bronquiales. Y eso es lo que les decía, ¿no? Muchas arterias bronquiales son ramas directas de la arteria aorta, del callado o de la aorta descendente. Entonces hay que tomar en cuenta al momento de hacer la hemostasia. Entonces, por eso que cuando se desgarran, pueden en forma inadvertida, en ese momento pueden con un coágulo parar, pero a las horas puede el paciente presentar un hemotórax por este tipo de sangrado, ¿no? Muy bien, entonces no hay una vena bronquial que corresponda a la vena o arteria bronquial, efectivamente. En cambio, sí hay una arteria que corresponda a un segmento. Eso es importante. Y en la parte de ver, ya cuando haces una lobectomía o una neumonectomía, por ejemplo, acá tenemos una cavidad del lado izquierdo, donde está acá el saco pericárdico, este de acá gordito es el nervio frénico, ¿no? El ilio pulmonar que está a este nivel, el arco aórtico, y algunos ganglios que se pueden verificar acá. El arco aórtico, las estructuras de la parte mediastinal y la estructura del saco pericárdico. Y acá no está el pulmón izquierdo, ¿no? Igual, en las venas pulmonares superior e inferiores, como hemos hablado, tenemos lo mismo para lo que es el drenaje, y estas que son ya a nivel alveolar, que no tienen mucha significancia
quirúrgica, pero sí de intercambio gaseoso. No solamente son las arterias, las venas y los bronquios, sino hay que ver los linfáticos. Todo esto se va a desarrollar o se va a conducir por el conducto torácico. La clasificación que nos va a importar es la de NARUC o la del Joint Committee, ¿no? Del American Joint Committee, donde necesitamos saber a qué nivel están localizados los ganglios y dónde necesitamos realizar los vaciamientos ganglionares en cáncer pulmonar. Para hacer un vaciamiento ganglionar, tenemos que retirar por lo menos seis estructuras linfáticas o ganglionares alrededor de la lesión tumoral. Entonces, eso va a ayudar a que se limite un poco, que no genere mayor cantidad de tumores por la diseminación linfática. Entonces, el vaciamiento ganglionar es importante y por eso se necesita saber también el componente anatómico, ¿no? Acá hay varios niveles de ganglios linfáticos, desde el nivel 1 hasta el nivel 12, ¿no? Estos son algunos lechos linfáticos que se tienen que considerar, ¿no? Entonces, los patrones estándares de los segmentos del lóbulo superior, del medio, del inferior, la ruta 1, la ruta 2 del pulmón y hasta la ruta 4 de la cadena ganglionar, ¿no? Pues básicamente recordar estos principales ganglios, ¿no? Serían los ganglios mediastinales y los ganglios broncopulmonares. Los ganglios mediastinales o los N2, ¿no? Estamos hablando de los superiores, que llegan a ser el mediastinal superior, paratraqueal superior, pre y retrotraqueal, el paratraqueal inferior, incluyendo el ganglio ácigos, ¿no? Está al lado de la vena inferior pulmonar. Después vemos los ganglios aórticos, los ganglios supraórticos, paraórticos, ¿no? Y bueno, esto sería la clasificación de los ganglios, ¿no? El paraórtico está a nivel de la aorta ascendente o neriofrénico. En los ganglios mediastinales inferiores ahí tenemos el subcarineal, el paraesofágico, debajo de la carina, y del ligamento pulmonar. En lo que serían los ganglios broncopulmonares, que es el N1, ahí tenemos el ganglio iliar, el ganglio interlobar, el ganglio lobar y el ganglio segmentario, ¿no? Entonces, este tipo de las cadenas ganglionares hay que saberlas, ¿no? Los grupos ganglionares, para realizar los vaciamientos ganglionares, como les decía. Eso básicamente se va a ver en cáncer pulmonar. Pero hay que tener en cuenta la anatomía. Algunos pozos linfáticos, derecho e izquierdo, y esto básicamente tener como un parámetro en 3D para saber qué de los ganglios drenar, ¿no? El conducto torácico, hay que saber que nace en la cisterna de Peckett, a nivel de la cavidad abdominal, luego discurre hacia la parte superior y pasa de ser derecho al lado izquierdo, ¿no? Y finalmente termina en el ángulo yúgulo subclavio. Entonces ya saben que en las cisternas de Peckett prácticamente se colecta todo lo que es la parte linfática desde de los miembros inferiores del abdomen y asciende hacia la parte superior hasta el ángulo yúgulo subclavio, donde finalmente va a drenar a a la parte subclavia, ¿no? Pues eso es importante. ¿A qué nivel cambia de su dirección el conducto torácico? A nivel de la vértebra torácica 5 y la torácica 3. Entonces, el conducto torácico es otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta como parámetro anatómico, porque cuando hacemos neumonectomías o lobectomías izquierdas sobre todo, podemos lesionar el conducto torácico. ¿Y qué pasa cuando cuando se genera una lesión en el conducto torácico? Habrá quilotórax, ¿no? Quilotórax, y eso a veces dura 2, 3 semanas, 4 semanas hasta que disminuya, o a veces tenemos que entrar a operar y cerrar alguna lesión que haya habido en el conducto torácico, ¿no? Sí, entonces es importante que sepamos estos parámetros anatómicos. Entonces las diapositivas que se las voy a mandar, vayan revisándolas sobre todo en los subsegmentos, a nivel del segmento 6 y a nivel de los bronquios intermedios, donde tenemos que tener en consideración cómo se están distribuyendo estas ramas arteriales y venosas para evitar complicaciones intraoperatorias, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que podemos comentar respecto a anatomía quirúrgica pulmonar. Cuando veamos la vascular,
hablaremos también de los principios de la cirugía vascular, cuando veamos la parte cardíaca de igual manera, cómo se comportan, no solamente las estructuras valvulares, sino también las comunicaciones interauriculares o interventriculares, u otras lesiones que son las congénitas, donde ya hablamos ya de mayor necesidad de dominio anatómico, por ejemplo, cuando hay una transposición de grandes arterias, un drenaje anómalo del seno venoso, cuando hay, por ejemplo, una estenosis pulmonar, cuando hay tetralogía de Fallot, conocer exactamente que las estructuras podrían variar anatómicamente. En la parte pulmonar, de igual manera, no es que como está en los atlas, en las fotos se presentan las arterias y las venas, no, dependerá de la lesión. Una de las lesiones más malformantes de la parte anatómica, por decirlo así, sería la tuberculosis, ¿no? La hidatidosis no tanto, pero sí la tuberculosis puede generar bastante alteración anatómica. Y también los quistes hidatíricos o patología infecciosa en pulmones, ¿no? Los síndromes pleuroparenquimales, pueden deteriorar también algunas estructuras anatómicas y tener cuidado al momento de la disección, ¿no? Para evitar no lesionar alguna rama o alguna estructura que no vayamos a retirar, ¿no? Sobre todo. Entonces, hasta acá podemos ver la parte de anatomía quirúrgica pulmonar. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Vamos a hacer una pregunta a algunos de nuestros compañeros. André Benavente, ¿está bien? André Anthony. André Anthony, ¿se encuentra en sala? Daneri Riveros. Doctor, buen día. A ver, Daneri, ¿dónde nace el conducto torácico y dónde termina? ¿O qué cosa es el conducto torácico? Si has estado atenta a la clase, vas a decirnos. Si no, bien, ¿cuál sería tu El respuesta? conducto, el conducto torácico lo que va a hacer es transportar lo que es la linfa por hora. Exactamente no sé cuánto de linfa transporta, no sé si será hasta 10 mililitros, pero bueno, el conducto va a confluir en lo que son los troncos linfáticos lumbares e intestinales, donde va a llegar a lo que es la llamada cisterna de Kilo. Ya, muy bien. Nace en la cisterna de Beckett y termina en el ángulo yugulo-subclavio, ¿no? A nivel de T3 o T5 se va del lado derecho a la izquierda. Sí, efectivamente, si hay una lesión podemos tener un kilotórax a ese nivel. A nivel de la cisterna de Beckett se colectará todo el drenaje linfático, inclusive de los miembros inferiores y el abdomen, ¿no? La cisterna de Beckett es muy importante a este fin. Muy bien, chicos. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quisiera preguntar sobre la parte anatómica? Porque esto es básicamente recordar la parte anatómica que ustedes ya más o menos conocen. A ver, Joaquín Paul Mercado. Joaquín. Joaquín, ¿está vivo? Joaquín Paul. Sí, otro Ya, presente, estaba teniendo ya, problemas con mi audio. ya. Joaquín, en base a lo que hemos conversado, para tu modo de entender, y ahí estaba en una diapositiva, ¿cuál sería la unidad quirúrgica pulmonar? ¿En base a qué nos vamos a centrar en una cirugía pulmonar? Doctor, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? No le entendí muy ¿Cuál bien. sería la unidad quirúrgica funcional o pulmonar? O sea, ¿cuál sería lo más pequeño que tú puedes sacar de un pulmón, en otras palabras? Mm, Un segmento mm, pulmonar. O sea, la unidad quirúrgica funcional es el ¿El segmento bielo? pulmonar. Claro, así como haces tú se puede hacer, digamos, una lobectomía, se puede hacer una segmentectomía.
Bueno, a nivel ya de subespecialidad se puede hacer una subsegmentectomía, pero lo que más, digamos, más frecuente realizar es hacer una segmentectomía o una lobectomía. Entonces, si la pregunta en el examen viene, ¿cuál es la unidad funcional quirúrgica pulmonar? Será pues el segmento pulmonar, ¿no? Y valorar el segmento pulmonar. Y el segmento pulmonar no está solo, el segmento pulmonar tiene irrigación, tiene drenaje venoso, tiene linfáticos y tiene bronquios, ¿no? Entonces es importante recordar que la unidad quirúrgica funcional es el segmento pulmonar, una cirugía pulmonar. Muy bien, chicos, hasta acá habríamos llegado con lo que sería vuestra sesión. En realidad esta sesión se realiza en 2 clases, pero como es son detalles que quizás no son del todo importantes en el momento quirúrgico, sino sobre todo tener en cuenta aquellas estructuras que podríamos lesionar por una falta de conocimiento anatómico. Cuando uno hace anatomía o se vuelve cirujano, ya tiene que tener la idea en la cabeza de cómo está la estructura, inclusive en 3D, de tus componentes anatómicos arteriales, venosos, ¿no? En todo caso, las diapositivas se las voy a pasar al WhatsApp o al grupo para que puedan tomarlas en cuenta y ya estarlas revisando. Sobre todo, la segmentación, la distribución anatómica de las arterias, las venas y las imágenes en la tomografía, ¿no? Es importante que ustedes sepan en la tomografía diferenciar en qué segmento pulmonar podría estar una u otra lesión, ¿no? Tal como están en esas imágenes de tomografía, ¿ya? Muy bien, chicos. Acá de repente alguna otra pregunta, ¿alguien quiere hacer alguna acotación? El día lunes continuamos con vuestras presentaciones prácticas a los grupos que les toca, ¿ya? ¿Lunes o martes les toca a ustedes? Martes, doctor. Martes, ¿no? No lo puse. Muy bien, chicos. Entonces, siendo domingo, vamos a aprovechar la parte de la mañana, ¿ya? Y igual vayan repasando si es que es necesario claro, el tema sería si estaríamos presencialmente, porque ahí en el acto quirúrgico obviamente también se pregunta, pero en un momento ya llegaremos a esa posibilidad, sobre todo en los siguientes semestres. Lo importante es que ustedes traten de recabar la mayor información posible, ¿no? Si bien es cierto, no, en los hospitales no necesariamente tenemos muchas cirujanos pulmonares cardíacos, pero por lo menos las estructuras las tienen que conocer bien, ¿no? Los drenajes, las debridaciones, el tema de hacer ventanas pericárdicas, cuando hay taponamiento cardíaco o cuando hay algunos componentes infecciosos valvulares, o también a nivel pulmonar, es importante saber. Sobre todo realizamos bastante cirugías de quistes hidatíricos también acá en Cusco, ¿no? Hablando de la parte quirúrgica pulmonar. Muy bien, chicos, hasta acá llegamos, entonces nos vemos la próxima sesión. Buenos días con todos. Buenos días, Gracias. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Luego, buen fin de semana.